nada queda oculto. Y nunca mejor expresado que en Nocturna nada queda oculto, porque el señor coronel Luis Alberto Villamarín, en uso de buen retiro, pero un experto en geopolítica, un experto en inteligencia militar, en contrainteligencia, pero también en geopolítica, en geoestrategia, nos acompaña hoy, porque nos trae un tema que, de no ser por él, de no ser por un investigador social, de no ser por un hombre juicioso y meticuloso en las cosas que tienen que ver con Colombia, seguramente no las sabríamos. Y con este misterio que le estoy poniendo a esto dirán, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues, queridos oyentes de Nocturna, el señor coronel Villamarín viene haciendo unas investigaciones porque se enteró que a raíz de los problemas internacionales por la postura del jefe de Estado de Colombia con respecto al gobierno israelí y prácticamente también en contra del pueblo de Israel, pues el señor coronel está investigando sobre cómo están detrás de unos contratos con Rusia para el suministro de armamento. Recuerden ustedes que a nosotros nos suministraban los fusiles Galil, eso es marca israelí, eso es origen israelí, pero no solamente los fusiles Galil, las pistolas Jericó y otras armas, otros misiles, y qué decir de nuestros viejos aviones, nuestras cafeteras, los Kafir, pues son de fabricación israelí. Todo esto se queda absolutamente en las bodegas porque no habrá repuestos ni habrá cómo adquirir por esa vía de Israel nuevo armamento, que ha sido un aliado tradicional de Colombia en el tema del armamento y la inteligencia militar, con mucha tecnología. Lo que averiguó el señor Villamarín, el señor coronel, es que ahora le estamos apuntando a Rusia. Señor coronel Luis Alberto Villamarín, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Sí, buenas noches, Julián, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Señor coronel, ¿qué es lo que usted ha venido investigando sobre esos posibles contratos para suministro de armamento y de inteligencia por parte de Rusia hacia Colombia, es decir, Colombia buscando a Rusia? Pues que resulta que con ocasión de la renuncia a seguir adquiriendo armamento en Israel, comenzó a especularse y circulan rumores muy fuertes que el señor Petro decidió comprarle armas a Rusia con varios propósitos. Una, con el de darle la entrada a Rusia, a Colombia, que no la tenía tan fácil ni tan abierta. Dos, de causarle una molestia grave a Estados Unidos. Pero lo más preocupante es que quieren unir las industrias militares de Colombia y Venezuela, que ya tiene una incidencia grande en Venezuela por parte de Rusia, para pensar no tan lejos en el famoso sueño del señor Hugo Chávez de hacer un ejército bolivariano. Así de grave es el rumor que circula, Julián. Señor coronel, o sea que nosotros pasamos de los fusiles Galil israelíes al Kalashnikov ruso. Es probable que esa sea la salida que esté buscando el señor Petro, y es lo que se comenta tras bambalinas, es el rumor que fuertemente nos ha llegado, y que inclusive ya habría dado algunas instrucciones en la industria militar de Colombia para comenzar a readecuar todo ese proceso y establecer unos tiempos y unos procesos metodológicos para ir adquiriendo ese armamento. Entonces, cuando el río suena es porque trae piedra y no solamente porque se ahoga una orquesta. Señor coronel, pero yo creo que esto no es un problema de comprar una pistola, de comprar un fusil, o quizás un tanque de guerra, o qué tal un helicóptero, que de hecho los hemos tenido de fabricación rusa. Además, es armamento poderoso, potente, de mucha calidad, lo que hacen los rusos en esta materia. Sino que cree usted que de pronto pueden empaquetar esa venta de armamentos con alguna otra cosita más. Pues es que el señor Petro está muy interesado en establecer todo tipo de relaciones con Rusia. El problema es que la política exterior de Putin es la continuación del estilo soviético de meterle de una vez el paquete completo, como dice usted, en el cual incluyen
los grupos terroristas, los grupos rusos que vienen a estos países a desestabilizar, a causar actividades de espionaje y en muchos casos comprometidos ya en acciones criminales, como suele suceder con todos los que tenga el señor Putin de adversarios a su forma de pensar y de ver la evolución de la política exterior rusa. Entonces eso nos parece demasiado grave porque es abrirle un boquete grande a la inseguridad nacional y facilitar la incidencia del Kremlin dentro de nuestra política interior y exterior, con las consecuencias que eso trae frente a lo que sucede en las relaciones que quedan muy alteradas con Estados Unidos. Señor Coronel Villamarín, no lo voy a corregir, pero ¿no cree usted me habla de que, y esto podría traer inseguridad para el pueblo colombiano, inseguridad para la soberanía nacional? Pues absolutamente. Pero un segundito, señor Coronel, ¿cree usted que sería inseguridad o seguridad para lo que se quiere establecer desde la Casa de Nariño? Bueno, es que eso sí es como usted lo mire, pero claro, es la seguridad para el señor Petro, pero la inseguridad para el país, porque los rusos tienen una mentalidad con sus grupos terroristas como Wagner de eliminar a todo el que esté en contra del régimen ruso o del que se interponga en los intereses del Kremlin. Además, porque el Wagner no es ningún secreto, eso está publicado en diversos medios, se relaciona con el narcotráfico, con grupos criminales, con organizaciones al margen de la ley, realiza negocios oscuros, se roba los recursos mineros, los recursos estratégicos de los países que afectan y tienen una relación, una ligazón directa con los servicios de inteligencia rusos. Eso no es un secreto y se lee en los medios de comunicación serios y muchas entidades serias han hecho esa denuncia. Bueno, pues le cuento a los oyentes de Nocturna que estoy dialogando con el señor coronel en uso de buen retiro, coronel de nuestro glorioso Ejército Nacional, experto en inteligencia, en contrainteligencia y en geoestrategia y geopolítica, el coronel Luis Alberto Villamarín. Se volvió una autoridad en América y en Latinoamérica el señor coronel Luis Alberto Villamarín. Y dentro de sus investigaciones, pues nos cuenta lo que nos está contando. Y tiene que utilizar ese lenguaje que a veces termina siendo fastidioso, molesto. Presuntamente, pues me contaron, por ahí dijeron, porque él tiene algunos documentos, tiene algunas pruebas, pero para evitarse un dolor de cabeza, pues habla de esa manera, pero eso no quiere decir que se le reste importancia o se le reste credibilidad a lo que está expresando el señor coronel. Señor coronel, es que en nuestro país, en Colombia, me imagino que en muchos países del mundo también, pero en Colombia, para centrarnos en el tema nuestro, pues estamos llenos de espías venezolanos, llenos, pero llenos de espías cubanos, y llenos de espías rusos, por qué no decir iraníes, pero también norteamericanos. Se habla de que hay más o menos unos 2.000 agentes de la CIA en Colombia. Es decir, esto aquí aterrizan todos. Pero en este campo, recuerde usted que con el mal llamado, y subrayo eso, mal llamado estallido social, que no fue un estallido social, fue un estallido político, un estallido político, pues se vincula a un agente secreto ruso entregando unos dineros ¿para qué? Para alimentar esos desórdenes callejeros. Y eso se vivió en nuestro país. O sea que venga uno más o uno menos, ¿eso tendrá alguna incidencia con respecto a estos grupos de inteligencia, señor general, señor coronel? Es que mire, Julián, las embajadas rusas, las embajadas cubanas, las embajadas iraníes, las embajadas venezolanas en el mundo son agencias de espionaje, y eso es parte de su doctrina para ellos de seguridad nacional, pero de causar la inestabilidad en los países donde están. Y el espionaje incluye no solamente la actividad de hacer inteligencia abierta o clandestina para obtener información sobre aspectos estratégicos, es que también incluye operaciones de sabotaje, operaciones especiales, intromisión en la política interior del país donde están. Y es que tenemos la prueba hasta en Estados Unidos, donde se han metido ya 2 veces reconocidos en las elecciones presidenciales, y se presume que en esta próxima elección también estarán intentando hacerlo,
ya que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos ha asumido unas medidas de seguridad muy extensas e intensas. Pero es que eso es una lucha entre el bien y el mal, entre una habilidad y una contrahabilidad, y siempre existirá. Y en el caso nuestro, no es de ahora. Usted mencionaba el caso de uno de los agentes que se le encontró trayendo dinero y apoyando todo este terrorismo que usted muy bien lo define como una podredumbre política, la famosa protesta social. Y además cayó otro y fueron expulsados, eran funcionarios oficiales de la embajada rusa, y en reciprocidad Rusia expulsó a 2 colombianos también de Moscú. Entonces el ambiente está caldeado, pero usted mismo lo dijo, ellos tienen otros contactos y esas embajadas que son afines, entre ellos se comparten información lesiva para Colombia. Pero como hemos tenido presidentes de corte muy liberal, muy abiertos, nos han traído a los rusos a sabiendas de que ellos son expertos en espionaje y que es su actividad permanente. Sí, porque si estuviéramos hablando, señor coronel, que qué bueno tener un mercado tan importante como el ruso para enviar nuestras exquisitas frutas, que por allá pueden ser frutas exóticas, y algunos otros alimentos. ¿Qué tal el comercio de carne con Rusia? O de pronto de algunos minerales. No oro, no petróleo y gas, porque ellos lo tienen todo, pero algo que les pueda complementar su economía. Pues uno diría bienvenido que se den estas aperturas, que se rompan barreras. Pero cuando es todo para alterar el orden, cuando es todo para cambiar los sistemas de una sociedad que se debate con todos sus errores, pero con la fuerza propia del colombiano de salir adelante, pues uno dice, pues ¿esto qué sentido tiene? E insisto en esta apreciación, coronel, a ver usted qué opina. Y a veces uno dice, pues qué peligro, pero ¿qué está haciendo el gobierno para no darse cuenta que estamos llenos de espías venezolanos, de espías rusos, de espías cubanos, de espías nicaragüenses, iraníes? Pero si son su defensa, ¿cuál peligro? Si lo que están es felices, ¿no cree, coronel? Claro, porque es que ellos tienen una filosofía política que la aplican en toda la actividad. La doctrina soviética, que es la doctrina que sigue el señor Putin, porque él fue miembro de la KGB y porque fue formado en ese esquema, consiste en que todo lo que se haga comercial, cultural, político, económico, social, de intercambio de cualquier índole tecnológico, científico, etcétera, debe tener un componente político. Y lo que ellos hagan siempre es contra su enemigo más evidente, que es Estados Unidos. Y como Colombia es un proxy de Estados Unidos, es amiga de Estados Unidos, tiene contactos de vieja data, pues hacerle daño a Colombia es hacerle daño a Estados Unidos. Y con lo que le decía al principio, es que pensar en que las dos industrias militares se unan ya es comenzar a avanzar hacia el sueño del señor Chávez. Y desde luego, pues al Kremlin le conviene eso, porque es colocar en América Latina, en territorio continental, lo que no pudieron lograr en Cuba durante todos los años que estuvo la narcodictadura de los Castro. Y no pierda de vista, coronel Villamarín, que hay una lucha geopolítica por América Latina. Los chinos con sus inversiones, con esa guerra silenciosa económica, los rusos, también algunas naciones europeas, los norteamericanos, por supuesto que siempre hemos estado bajo el ala de la primera potencia del mundo, y entonces nosotros quedamos en la mitad, siendo una ficha de ajedrez, pero no siendo ni el caballo ni el alfil, mucho menos el rey, sino que seríamos unos simples peones en el tablero de ajedrez, y eso pues tiene mucho para contar. Pero coronel, sabe una cosa, tengo que partir una vara en favor del señor presidente ruso Vladimir, o como dicen los expertos, Vladimir Putin. Y es que el presidente Vladimir Putin pues es antiglobalista. Él no está con la ideología de género. Él no está con el identitarismo. ¿A qué identidad tiene usted? ¿A qué grupo pertenece? Él está en contra de todo eso. Y yo creo que el mundo que se debate entre el globalismo y el antiglobalismo, entre el globalismo y el nacionalismo, pues yo creo que ahí hay un punto a favor en torno al señor presidente Putin,
que dijo: nosotros somos de religión protestante, protestante, pero no, aquí no va a entrar cualquiera, porque es la cultura y es la tradición de nuestro pueblo. Nuestras culturas son estas y se respetan. Aquí no va a venir el burka, aquí no, nuestras mujeres no van a andar con el rostro y el cuerpo tapado, no. Y eso también hay que valorárselo, porque realmente es avasallador el tema del globalismo, señor coronel, que realmente nos lleva patas arriba con esa forma de querer hacer un gobierno único, de violentar las soberanías de los países, de pasar por encima de ellas y volvernos sencillamente protectorados de un gobierno internacional o mundial único. Es solamente un comentario personal, señor coronel, que quería partir esa vara en favor del señor presidente Putin. No, claro, pues por lo menos de dientes para afuera y dentro de su país lo aplica. El problema es que en su política exterior, qué estratagemas y qué técnicas aplique para causarle los daños al país vencedor. Y eso lo aplica él para sostenerse en el poder, porque él es un autócrata y tiene que idear 1000 argumentos para vender la idea ante el pueblo ruso que él está luchando y protegiendo a su pueblo. Pero recordemos que internamente allá la persecución política contra quien no esté de acuerdo con toda su línea de pensamiento es aterradora, y las cárceles están llenas de disidentes, de personas que no comparten sus pensamientos y de enemigos políticos, y por eso con toda facilidad recientemente ganó una elección sin necesidad de hacer fraude, porque es que ya el fraude está hecho desde el momento en que se lanza y la gente tiene que votar por él o a exponerse a que lo maten. Entonces es un personaje siniestro que utiliza argumentaciones, pero que si en el exterior tiene que aplicar lo contrario, tampoco le tiembla el pulso. Además, porque él lleva esa mentalidad fría rusa de eliminar al adversario sin ninguna contemplación y sin ni siquiera ruborizarse. Señor coronel, para volver al tema de las armas, nosotros teníamos licencia para producir el famoso fusil Galil de origen israelí. Los venezolanos tienen licencia para producir el Kalashnikov. ¿Será que entonces ahora nos van a vender los venezolanos Kalashnikov? Pues es que vamos a ver qué es lo que está planeando el señor Petro y cuáles son las instrucciones que le ha dado a la industria militar y cuáles han sido los acuerdos secretos que ha llegado con el señor Maduro cada vez que se reúnen sorpresivamente y en voz baja. Es a qué acuerdos han llegado, si es que van a montar una sola industria militar para los dos países, e insisto, la gravedad de que de pronto se les ocurra volver al cuento del ejército bolivariano, y entonces aquí tendremos instructores rusos y chinos y iraníes y cubanos, y se va haciendo a un lado Estados Unidos, generando todos los problemas que usted ya sabe que ocurren y que van a ocurrir si eso pasa. Usted reiteradamente en esta entrevista en Nocturno RCN, usted me ha hablado de un ejército único entre Colombia y Venezuela, es decir, que no haya ninguna diferenciación de nuestros ejércitos. Usted dice, no, es que eso fue un propósito del presidente Chávez, un propósito incluso del libertador Bolívar, entonces vamos para allá. Pero ¿hay algo más, coronel? Usted de pronto, no me lo diga del todo, pero usted tiene quizás de pronto una información de sus colegas militares, de sus amigos, de sus buenos amigos militares, que hay una directriz que esto indique que vamos para allá, a tener un solo ejército entre Colombia y Venezuela. Claro, porque sí, el señor Chávez lo planteó abiertamente. Acuérdense que él hablaba de que UNASUR tuviera un ejército inclusive continental, y hizo varias reuniones y Rafael Correa le apoyaba y los Kirchner le apoyaban la idea, y eso pues lo estaba dirigiendo la dictadura cubana, y además es un viejo sueño de ellos. Súmele usted que las negociaciones de paz, el ELN y las FARC hablan que ahora sí van a hacer la paz, pero que las armas no las entregan, y que esas armas tienen que ser parte de un ejército del pueblo, de una decisión del pueblo. Pero además es que lo que está pasando en Indumil, la industria militar colombiana, desde que el señor ministro Velázquez asumió la cartera, es extraño, y han venido ocurriendo
unas situaciones que generan informaciones que son muy preocupantes, porque es que se habla, se rumora, circulan las informaciones que secretamente se trabaja en un plan para reestructurar toda la planta de producción a esas armas rusas. Y eso sí ya son palabras mayores. Y si ya existe en Venezuela y Petro se reúne a cada rato con Maduro, de sorpresa viaja en 2-3 horas y regresa al país, algo raro se está tejiendo. Piensa mal y acertarás, Julián. Y lo otro es Nicaragua, ¿no? Cómo se están estableciendo unas bases en Nicaragua y la apertura total para que esto se dé en el país centroamericano. No, y si usted se alarga un poquitico hacia el Caribe, acuérdese del asesinato extrañísimo del señor Moisés, que terminaron infortunadamente metidos unos colombianos, pero que hay una gran duda de la probable participación de la inteligencia rusa allí, porque es que Rusia lo que quiere hacer en Haití es lo que no se pudo hacer en Cuba, que es tener una plataforma de lanzamiento de narcotráfico hacia Estados Unidos y hacia Europa. Mire el mapa y verá la ubicación tan fenomenal que tiene Haití, donde manejan las bandas criminales, y llama la atención que esta semana la primera declaración pública que dio el señor canciller de Colombia es que Colombia va a participar en la paz de Haití y en el combate a las bandas criminales de allá, algo que nos parece muy traído de los cabellos. Y si usted recuerda, el señor Chávez fue el que financió Haití mucho tiempo con Petrocaribe. O sea, algo raro se está tejiendo y el tiempo nos dará la razón. Señor coronel, pero qué paradojas. Dice el señor canciller de la República de Colombia, vamos a intervenir en la paz de Haití, vamos a combatir los grupos ilegales de Haití. ¿Y aquí qué? Canciller, voltea a mirar para acá. Mire cómo está el Cauca, mire cómo está Caquetá, mire cómo está Nariño, Putumayo, cómo está el Catatumbo colombiano. Eso suena muy paradójico, ¿no? Decir que vamos a arreglar el mundo y nosotros por dentro descuartizados. No, es que el señor Petro y su grupo de trabajo mienten con la misma facilidad que respiran. No sé si usted vio la entrevista que le hicieron al canciller el domingo pasado en un importante medio de comunicación, y tranquila y alegremente dijo que Colombia era modelo de paz en el mundo y que ese modelo era el que iba a llevarle él ahora a Haití. Y fuera de eso le preguntó el periodista que Estados Unidos qué opinaba. Dijo, no, en Estados Unidos están maravillados con la paz y con la política de Petro, que además es muy autónoma. Entonces, de esa forma, ellos le están mintiendo al país, pero infortunadamente no es el primero, Julián. Acuérdese de Belisario Betancur, que el M-19 le estaba destruyendo el país permanentemente aquí, y las FARC y el EPL, y él andaba en Centroamérica promoviendo la paz del grupo de Contador y la paz en Nicaragua y Salvador. Es que la historia se nos repite y el señor Petro no cayó en paracaídas ahí. Hay una responsabilidad grande de quienes deberían haber hecho algo distinto y no lo hicieron. Y a propósito del presidente Belisario Betancur, pues mientras el país se desgranaba, pues él leía poesía de Constantín Cavafis y hablaba en las madrugadas con el maestro Arenas Betancur, se perdía, se volaba para entrevistar o para contactar o para solazarse en una conversación muy grata, de mucha altura intelectual, con un gran, pequeño hombre de estatura, gran gigante de escultura y de cultura, como el maestro Arenas Betancur, ¿no, coronel? Y eso cuando no se emborrachaba con Diomedes Díaz para cantar vallenatos, ¿no? Ah, bueno, eso sí, ¿cómo? Eso sí no lo sabe. Claro, también le gustaba, porque es que él era muy populista. Vea, mire cómo se va enterando unas cosas. Pues, señor coronel, uno lo escucha a usted, se sorprende, pero le doy toda la credibilidad. Usted es un experto en inteligencia, en contrainteligencia, y también en geopolítica, y todo lo que está pasando alrededor de nuestro país. A los oyentes de Nocturna les digo que nosotros somos una ficha del ajedrez, pero insisto, no somos ni el caballo, ni el alfil, ni las torres, somos los peones, y estamos ahí, y tenemos que asumir nuestro papel, pero con un poquito de dignidad, con un poquito de autenticidad y de dignidad. Y mientras se derrumba el sistema de salud en Colombia, mientras la economía lleva el freno de mano puesto, mientras aparecen las medidas prohibicionistas, abriendo la peligrosa puerta del prohibicionismo, que es rumbo y camino de las autocracias y de las oclocracias, pues eso debería llamarnos más la atención que estar pendiente si vamos a resolver los problemas de Haití. Imagínense, el país más pobre de Latinoamérica, y nosotros entramos allá
cuando estamos llenos de hambre, de pobreza. No hemos resuelto el agua de La Guajira, el hambre de los niños de La Guajira, mucho menos del sur de Bolívar y también del sur del país. Coronel, el mundo al revés, ¿no? No, claro, y es que hay informaciones muy serias que una cantidad de elementos que tenía la Agencia Nacional esa de Previsión de Desastres, que estaban almacenados para cualquier desastre, por orden de Petro terminaron en Cuba ayudando a la narcodictadura cubana, porque es que ya están sufriendo. Entonces, imagine qué más no habrán hecho, y esos vuelos secretos y sospechosos que salen a cada rato del país, y esos vuelos sorpresivos que nadie se explica qué fue hacer un avión presidencial a otro país solo, pues algo tiene que haber raro y que se está tejiendo. Pero le digo una cosa, Julián, es que no hay necesidad de ser experto en inteligencia para entender, basta con leer los medios de comunicación o escuchar las noticias y ver el tablerito de ajedrez, como usted dice, de la geopolítica latinoamericana, y uno entiende qué es lo que está pasando. Aquí no hay que ser magos, sino simplemente tener sentido común. Y mire cómo adoban la píldora, cómo le dan vuelta a la tuerca. Se está volviendo a filtrar, se vuelve a rumorar, como dicen los españoles, a rumorear, pero se dice rumorar. Se vuelve a rumorar, señor coronel, la llegada de médicos cubanos y de médicos venezolanos al país. Y yo tuve la semana pasada aquí en Nocturna RCN 2 disidentes, un médico cubano y una enfermera venezolana. Los tuve aquí, están en Colombia, y ellos estuvieron aquí en mi programa y hablaron de que son muy poquitos de esas misiones médicas que se dicen, se les pone un ropaje, está bonito, misiones médicas, que son muy poquitos los que realmente son médicos. El resto son espías y punto. Son espías y punto. Tienen a ver, entonces por eso aparece tanto vendedor de chicle, tanto mesero en los restaurantes y tanto conductor de taxi, pues escuchando, viendo, informando, porque esa es la inteligencia, usted lo sabe mejor que yo, coronel. Claro, esas son las actividades prácticas de lo que se llama la inteligencia de combate, en el sitio, en el terreno, que no es la inteligencia técnica ni estratégica. Pero a eso tenemos que agregarle también que es un proyecto político. Todo lo que hacen estas personas de las dictaduras es político y tienen un objetivo. Ellos no hacen nada gratuito ni circunstancial, sino todo es planeado y tiene la dirección de una agencia muy bien estructurada, que en este caso es el SEBIN, pero que está rindiéndole cuentas y que es controlada por cubanos y por rusos. Pero súmele otra cosa, Julián, que nadie le ha puesto cuidado. Acuérdese que el señor Juan Manuel Santos envió 3.000 terroristas de las FARC que tenían vocación médica para que estudiaran medicina en Cuba. Seguramente ya regresaron casi todos o la mayoría y están dedicados en las zonas es a organizar bases revolucionarias de masas y apoyar todo lo que sea contra Colombia, y de eso nadie dice nada, ni en el informe del señor de Rux, ni ninguno de los tantos sesudos analistas que salen a los medios a opinar sobre todo de lo que no conocen. Recuerde usted que el ocañero Nicolás Alejandro Maduro Moros salió de la cabina de un bus de Caracas, de transporte urbano en Caracas, salió rumbo a Cuba, a su formación político-militar. Sí, claro, y del ELN tenemos un montonón de casos, Julián. Muchos miembros del ELN fueron a hacer cursos de sindicalismo, de organización de masas, de inteligencia política, de inteligencia de combate, de organización de núcleos revolucionarios, y salían con la visa de estudiante, que iban a estudiar allá en Cuba, como en Rusia, matemáticas o medicina o antropología, y en realidad lo que estaban haciendo era cursos de terrorismo y de organización de grupos criminales. Pues señor coronel, es un gusto escucharlo. Estas revelaciones, yo no sé si la gente puede dormir tranquila después de escuchar a un experto geopolítico como usted, pero es realmente revelador. Y a manera de conclusión le digo a los oyentes de Nocturna que el señor coronel viene investigando unos posibles, nos toca hablar así, unos posibles, unos presuntos contratos que se pueden estar analizando de acercamiento hacia la industria militar rusa, porque como tenemos problemas internacionales con Israel, que era una de nuestras principales fuentes de suministro de armamento, otra son los Estados Unidos, y ahora aparece Rusia en el tablero nuestro, aparece en el radar Rusia. ¿Y qué nos van a enviar? No sabemos, porque todavía no se sabe
la naturaleza de esos contratos y el monto, el valor, y en cuánto vamos a quedar empeñados. Pero vendrán quizás fusiles, dice uno, ¿no? Granadas, morteros, misiles. ¿Por qué no? ¿Quién quita aviones? Porque realmente, señor coronel, esto le va a doler mucho a usted, porque viene de las entrañas de las fuerzas militares, pero fuerza militar no tenemos. Tenemos es un nombre rimbombante, Fuerza Aeroespacial de Colombia. No, pues, la Fuerza Aeroespacial. Pero los helicópteros están cayendo, no están volando, están en tierra, no hay repuestos. Nuestras cafeteras, los CAFIR, pues qué vamos a decir, si hay dos funcionando no hay tres, y así por el estilo. O sea que fuerza aérea no tenemos, y es un peligro montarse en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, pero en eso andamos, coronel. Sí. Y lo más, sí, pero ¿qué me quiere decir algo? Adelante. Sí, es que en Colombia tenemos una fuerza aeroespacial que está todo en tierra porque el señor Petro la bloqueó. Tenemos una potencia mundial de la vida donde todos los días los comunistas armados asesinan gente. Y tenemos un gobierno del cambio que lo único que cambió fue de corruptos, por poner otros más corruptos en los cargos para administrar la hacienda pública. Y lo más triste, coronel, para despedirlo, lo más triste, se hizo de la mentira una política pública. En Colombia se hizo de la mentira una política pública. Mentimos con una facilidad, como con una facilidad matamos. Qué desprecio por la vida, coronel. ¿Cómo matamos de fácil? Como en un viejo dicho callejero, disparamos por ver caer. Qué tristeza, donde realmente se desprecia la vida de esa manera, donde no hay respetos ni morales, ni éticos, ni siquiera sentimentales por la propia vida, coronel. Sí, porque estamos en el gobierno del cambio de asesinos. Coronel, es un gusto escucharlo. Gracias por su información, su reveladora información esta noche de esos posibles contratos que se pueden estar estudiando para el suministro de armamento por parte de una gran nación como es Rusia. Pero como usted mismo lo expresó y como se dijo en el programa, pues eso por lo general viene empaquetado. Entonces yo le vendo fusiles, pero le mando un grupo de inteligencia. Yo le vendo carros mecanizados o blindados o aviones, pero va el grupo Wagner que produce escalofrío, pero van para allá. Entonces usted verá, ¿me lo recibe o qué? Pues vamos a ver qué sucede de acuerdo a lo que nos cuenta el señor coronel Luis Alberto Villamarín. Es coronel de nuestro glorioso ejército colombiano. Coronel, un abrazo. Usted tan gentil siempre con nosotros. Bueno, Julián, con mucho gusto y un especial saludo para la audiencia.